Sí, aquí dimos sepultura el 24 de mayo de 1912 a doña Francisca Tostes, la viuda de Acea. Doña Panchita tenía 78 años al morir y disfrutaba de uno de los patrimonios más grandes del país, alrededor de 300.000 pesos de la época. Dinero que no utilizó para comprar un billete de barco y regresar a su natal Tenerife, donde recordaba tantas y tantas historias hermosas. Contrariamente, aquí quedó para cuidar la memoria de su finado esposo. Y si de voluntades hablamos, hay dos que justamente a la señora Panchita no se le cumplieron después de su muerte, incluso de haberlo dejado en testamento un mes antes. La primera, quería ser sepultada en una arboleda en el Central Manuelita. Y la segunda, sus restos deberían ser trasladados al cementerio de Brooklyn junto a los de su esposo y a los del pequeño Tomás Lorenzo. Y aunque allá el panteón sí fue terminado, ella descansa aquí, en el panteón del abogado y albacea Cipriano Arenas. Historia de un amor que se desborda. Cuando era jovencita pensaba que la vida era del color de las perlas y que la muerte era un viaje. Pensaba que los reyes podían evitar la muerte. Pero ahora que miro atrás, veo lo sola que me dejaron mi Nicolás en 1904 y su pequeño Tomás Lorenzo 28 años atrás. Ahora comprendo que la mayor fortuna es nacer para morir luego. Francisca Tostes García, o sencillamente Doña Panchita, la nativa de Tenerife que fue ama de llaves en la casona de los Acea en San Carlos y San Luis, se unió en matrimonio a Nicolás Salvador Acea y de los Ríos en 1880. Él acababa de enviudar y nadie como Panchita para dar a Tomás Lorenzo los cuidados y el amor maternal que el muchacho necesitaba tras la muerte de su madre. Teresa Higinia Terry Dorticós, madre del pequeño, era hija de Tomás Terry, pero pocos años después de alumbrar, enfermó y aunque Acea la llevó a los Estados Unidos en busca de salud, la infección desgastaba a la par ímpetus y pulmones. Los esfuerzos de los médicos fueron inútiles. Teresa murió a causa de una voraz tuberculosis. Sus restos quedaron sepultados en el cementerio de Greenwood en Brooklyn. Nicolás regresó a la isla. Tomasito, que desde pequeño padecía una salud quebradiza, enfermó gravemente en 1884. Los médicos nos aconsejaron que cambiáramos de clima y en busca de aire puro nos fuimos a las montañas de California. Pero no. La enfermedad había minado todo su cuerpo. Y el 25 de agosto de ese mismo año, de 1884, falleció tras brutal agonía. En el cementerio de Greenwood de Brooklyn, en Nueva York, el padre desconsolado construyó este panteón a donde trasladó los restos de su inolvidable esposa junto a los del pequeño en el lote 36.222 de la sección 21. A duras penas, Acea y Panchita dejan en Nueva York a sus muertos. Ya en Cienfuegos, Nicolás Acea retoma sus deberes y se enfrasca en hacer crecer las zafras de su ingenio. Don Nicolás era un hombre de una moral incuestionable. Cuentan que el mismo día que llevó el doloroso abrazo a don Tomás, su ex suegro y abuelo de Tomasito, llevaba en sus manos la propiedad del ingenio La Esperanza, en San Segundo de los Abreus. Un ingenio que el abuelo había regalado, orgulloso, a su nieto el día de su nacimiento. Pero en aquel momento, para nada, era el ingenio, aquel cachimbo que había comprado don Tomás en 100.000 pesos y que tenía poco más de 30 caballerías. Ya era un gran ingenio
donde el binomio Terry y Acea extraían cada zafra cientos de bocoyes de azúcar y enviaban río abajo por el Damují rumbo al puerto. Muy pronto en Cuba volvían a respirarse aires de guerra. Recuerdo que durante una visita que recibimos en 1894, mi Nicolás se mostró inquieto. Hasta creí me ocultaba alguna deuda, pero no. Luego me comentó que aquel joven que simulaba vender cigarros era el tal Agapito Loza y tenía la importante misión de hacer contactos y recoger dinero para la guerra que se preparaba y ya se le llamaba necesaria. Una semana después, el joven regresó a casa y detrás de la cortina vi cómo le entregaba un paquete de dinero y le decía: «Dele mi abrazo al delegado del Partido Revolucionario». La guerra iba en serio. En la plaza vi pasar al tal Weyler. Sí, el mismo que reconcentró campesinos aquí en la ciudad. Aquella gente usted la veía vagando por las calles en busca de comida y agua. Por eso mi Nicolás se iba todos los viernes hasta unos antiguos almacenes del puerto a repartir dinero, comida o ropas entre los que allí se refugiaban. En diciembre de 1898, tras la firma del Tratado de París, se produce al mediodía del 1 de enero de 1899 la entrega oficial de Cuba a los Estados Unidos. El entonces capitán general de la isla, Adolfo Jiménez Castellanos, viene a Cienfuegos a ultimar la repatriación apresurada del ejército colonialista. Aún recuerdo la labor de mi Nicolás al frente de la Junta Patriótica. Aquel primer mes de 1899 evitó conflictos con nuestra gente de la Brigada de Cienfuegos y asesoró a los interventores en asuntos municipales. También priorizó la atención a enfermos y heridos, comida, ropa y los zapatos para vestir dignamente a nuestros mambises. Llegaba cansado, pero con una sonrisa en los labios y tras un café me contaba todo lo que iba logrando. Recuerdo que en los primeros días de febrero llegó animado. «Manda a alistar todo en la casa. Mañana tendremos huéspedes y el principal no es otro que el generalísimo». Desde enero de 1897, Acea dictó su testamento. En él separó de su capital ascendente al $1.000.000 la cifra de 300.000 para construir y sostener 2 escuelas para niños pobres de ambas razas. Y aunque añoró levantarlas en vida, Acea muere en 1904 y solo en los finales de 1929 se termina este edificio esquinero justo donde antes estuvieron su casa y el liceo. En octubre de 1929 comienza la Escuela del Hogar Santo Tomás en la planta alta y en noviembre de 1932 abrió en los bajos la Escuela de Artes y Oficios San Lorenzo, tal como lo refrendó Acea en su testamento. Acea también dispuso que al morir su esposa, el resto de su capital se empleara en instalar y sostener un hospicio para pobres. Para cumplir la voluntad del benefactor descomunal, sus albaceas trabajaron duro. Así, en septiembre de 1922, comenzó a funcionar el hospicio Nicolás Acea, levantado a un costo de $40.000 para atender a la ancianidad desvalida. Aquí en esta necrópolis fue sepultado Acea hasta que días después su cadáver fue trasladado hasta el panteón familiar en el cementerio de Brooklyn junto a los restos de su hijo, tal y como lo dejó escrito en su testamento. Allí, un relieve en mármol recuerda al amoroso padre y esposo y al gran benefactor de Cienfuegos. Aunque doña Francisca se fue confiada de la última voluntad de su esposo y la suya propia, porque así lo dejó escrito en abril de 1912, un mes antes de su muerte, todavía quedaba mucho dinero, tanto como para desbordar el apellido de Acea de amor y caridad incluso para otras épocas. Así, decidieron los albaceas construir aquí en Cienfuegos un moderno cementerio en memoria de Tomás Acea, el inolvidable hijo. Hecho que fue posible también gracias a que doña Panchita economizó sus gastos para multiplicar la filantropía de su amado esposo
y convertirlo en el gran benefactor de Cienfuegos, con obras que hoy recuerdan sus vidas como perdurables. En cada sitio que se logró levantar, todavía hoy su amor se desborda.